Buenos días, amados hermanos. Voy a compartir con ustedes, a compartir la ordenanza del bautismo en agua, que la iniciamos en la reunión que tuvimos el viernes y que aprovecho para invitarlo a que usted se una con nosotros para estudiar la palabra de Dios, que es de tanto beneficio para el cristiano. Quiero iniciar con una lectura que hicimos brevemente el viernes de Mateo 28, 19, palabras de nuestro Señor Jesucristo, y que dice así: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El viernes estábamos platicando, voy a hacer un resumen, de que el bautismo es una ordenanza de Cristo Jesús, al igual que la Santa Cena, como lo platicábamos anteriormente. Son dos ordenanzas, la Santa Cena y el bautismo en agua. Y el bautismo en agua, pues, es una simbología, es algo tan importante que lo dejó ese mandato nuestro Señor Jesucristo, pero es una simbología de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es una simbología de nuestra decisión voluntaria de morir el pecado, de sepultar nuestra vida pasada y surgir a una nueva vida juntamente con Cristo. Jesucristo nos mostró el camino y nosotros como cristianos tenemos que seguir ese camino que Dios nos marcó en Cristo Jesús. Así que eso es lo que simboliza el bautismo. Además, el bautismo por eso es que es un testimonio público. Es algo que nosotros testificamos de lo que anteriormente hicimos interior en nuestro corazón al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, morir a la vida pasada y tener una expectativa en Cristo Jesús, porque Él pagó por nuestros pecados. O sea que el bautismo en agua, no vaya a pensar usted que le va a ayudar a su salvación ni le va a perdonar pecados. No, es tan solamente una simbología que va a tener unos grandes beneficios para el que se decida de corazón cumplir con ese mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora venga conmigo y quiero que leamos un pasaje que nos muestra de lo que brevemente estoy hablando ahorita sobre el bautismo. Está en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Y dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pues la respuesta para todos nosotros es sí. Ya vimos que nos unimos a Cristo Jesús con el bautismo en agua. Y mi deseo de mi corazón, y lo cumplí hace muchos años, y usted también creo que cumplió con ese propósito, que verdaderamente nosotros nos unimos en la muerte, en la sepultura y en la resurrección en Cristo Jesús, al nosotros también renunciar a nuestros pecados, renunciar a nuestra vida pasada, morir de esa vida, sepultarnos voluntariamente y tener una plenitud de vida en Cristo. Resucitamos juntamente con Él. Cuando nosotros nos sumergimos en el agua, nosotros nos estamos muriendo a la vida pasada, y cuando surgimos estamos
resucitando como Cristo resucitó. Por eso es que el bautismo tiene que ser por inmersión. Inmersión no es por aspersión ni de ninguna otra manera, tiene que ser, bíblicamente tiene que ser por inmersión. Todo su cuerpo tiene que ser sumergido. De hecho, la palabra bautismo en el griego viene de baptisma, que quiere decir hundir un lienzo en un color para teñirlo. Y para teñirlo bien hay que sumergirlo y dejarlo un buen tiempo para que tome el color y que surja. De ahí viene el término bautismo. Entonces, no sé si a usted cómo lo bautizaron, pero de esa es la verdadera forma como debe de bautizarse. Esa es la forma como nuestro Señor Jesucristo lo dejó plasmado, lo dejó señalado, y por eso manda a sus discípulos, manda a que los instruyamos y que la iglesia enseñe del bautismo y practique el bautismo cuando el cristiano reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora quiero hacer una pregunta y quiero dejarle unos momentitos para que usted piense y medite. ¿Por qué muchos postergan el bautismo? ¿Por qué postergamos el bautismo? Reconocemos a Jesús, lo aceptamos en nuestro corazón, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, pero el siguiente paso lo postergamos. Muchos hermanos cristianos, inclusive hasta este momento, no se han bautizado porque dicen que no tiene tiempo, que todavía están esperando algo que les convenza, qué sé yo. Ponen un sinfín de justificaciones cuando la palabra es clara en Cristo Jesús, que dice ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y punto. Entendamos o no entendamos, nosotros tenemos que obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene que obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene que enseñar esta ordenanza para bendición del cristiano. A veces nosotros como iglesia nos hemos descuidado en enseñar, y enseñar es hacer discípulos, y el discípulo, todo discípulo tiene que ser bautizado. Si no es bautizado, no puede servir, no puede ser un buen discípulo. ¿Por qué? Porque le faltó la obediencia. Es verdaderamente cuesta pensar que muchos cristianos quieren las bendiciones de Dios, ¿verdad? Todas las bendiciones de Dios, mas no quieren obedecer a algo tan sencillo como tomar la decisión voluntaria de bautizarse en agua, obedecer a nuestro Señor Jesucristo en algo tan fácil aparentemente, pero de grande bendición para su vida. Y eso es lo que la iglesia debe de convencer con la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo, y tiene que abrir en su corazón y en sus mentes a estos hermanos de que se están perdiendo una gran bendición para sus vidas. O sea, el cristiano a veces somos como, queremos las cosas muy, muy fáciles, ¿verdad? Queremos los grandes milagros de Dios, queremos las grandes promesas de Dios, pero no obedecemos en lo más pequeño. Creo que en las pocas pequeñas es donde nosotros vamos a alcanzar muchas cosas grandes de tipo espirituales. Así que le animo, mi hermano, a de que usted tome esto en su corazón, porque este tema que hemos descuidado quizá le va a abrir en su corazón, y usted, dos cosas puede suceder: decirle al Señor gracias por haberme enseñado y por haberme inquietado a bautizar,
y ahora yo agradezco por haber tomado esa decisión. Y a otros les invito a que si usted no se ha bautizado, busque el mejor lugar, busque a alguien para que lo bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Platicábamos también el viernes que el bautismo es la primera experiencia de obediencia de su voluntad. Y me explico, porque el bautismo es una decisión suya. A usted le enseñaron, le invitaron a bautizarse, como dice la palabra, pero finalmente usted toma la decisión. Es el momento donde usted toma en fe y por obediencia, aunque muchas veces no le entendamos, pero usted toma esa obediencia y a su voluntad usted la está sometiendo a los principios de Dios, lo está sometiendo a los mandatos de Dios. Cuando antes su voluntad no estaba acostumbrada, no estaba disciplinada a obedecer a las cosas buenas de Dios, sino estaba más disciplinada a hacer las cosas de la tierra, las cosas del mundo. Ahora su voluntad comienza a someterse a la palabra de Dios, comienza a someterse a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene grandes recompensas, no lo hemos ni meditado, pero tiene grandes recompensas porque su voluntad, su alma comienza a abrirse, su mente comienza a abrirse a las cosas del cielo y dejar las cosas de la tierra. En ese momento nosotros estamos renunciando al pecado, a la esclavitud del pecado y a los males ancestrales, a lo que llaman muchos las maldiciones de tipo generacionales pasadas, provocada por demonios, provocada por el pecado, provocada por ese reino de las tinieblas que verdaderamente nos guiaba. Ahora nosotros renunciamos y somos libres. Ahora nuestra naturaleza pecaminosa que nos llevaba al abandono de nuestra vida, nos llevaba a la esclavitud del pecado, nos llevaba al dolor, nos llevaba a la miseria, nos llevaba a los sufrimientos, nos llevaba, qué sé yo, qué más cosas, tristeza, depresiones, etcétera, etcétera. Ahora nos estamos abriendo y el alma comienza a entenderlo, a una vida nueva, a una visión de vida nueva, a una vida de esperanza, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de sanidad, una vida de libertad, de dicha. Aunque estemos viviendo ciertas adversidades todavía, nuestra alma comienza a respirar, comienza a sentir ese toque del Espíritu Santo y que todas esas cosas que usted ha oído de Dios, que le tiene preparado para los que confían en Él, comienzan que le pertenecen a usted. Ese reino de Dios que Dios ha preparado para los que le confiesan su nombre, para los que le alaban, eso le pertenece y usted comienza a sentirse, a tener una identidad con el reino de Dios, una identidad con el Padre, una identidad con nuestro Señor Jesucristo y sobre todo una comunión con el Espíritu Santo. Los que no se han bautizado siendo cristianos, yo entro en duda. El que no se ha bautizado en agua, yo entro en duda de que si efectivamente confesó a Jesús en su corazón, si es verdaderamente un nacido de nuevo o únicamente confesó a Jesús por un momento de emoción, por un momento de presión. Pero si usted lo confesó y no se ha bautizado, se está perdiendo verdaderamente esa apertura a caminar por ese sendero que nuestro Señor Jesucristo nos abrió con su muerte y su resurrección. No se pierda más ese tiempo. Tenemos que buscar la manera para que usted sea llevado a las aguas bautismales. Si usted tiene ese deseo,
platíquelos. Vamos a ver cómo podemos ayudarle en este tiempo. Por otro lado, el bautismo nos da una fuerza interna porque nuestra alma ya está fortalecida a dejar y a tomar decisiones de dejar las cosas pecaminosas y a tomar las decisiones del cielo. Aunque no se entienda, pero el Espíritu Santo va a ver verdaderamente esa inquietud que usted tiene para buscar de Dios y le va a ayudar, lo va a fortalecer. Y usted va a comenzar a sentir que hay una fuerza interna que le hace vencer las tentaciones que antes no las podía dejar. Antes no. Ahora ve que con luchas usted ha podido dejar de hacer algunas cosas y cuando se bautiza verdaderamente sella con la vida pasada pecaminosa y tiene un deseo interno tan fuerte, tan gozoso de buscar las cosas del Señor, de buscar las cosas del cielo. Es donde nosotros vemos que ahora tenemos una libertad. El Espíritu Santo le motiva, el Espíritu Santo le convence, pero usted toma su propia decisión de buscar de Dios, de buscar ayuda del cielo, de esperar muchas cosas. Usted lo va a sentir en lo profundo de su ser. Entonces se va a sentir como una persona con muchas posibilidades, con mucho éxito. No lo tiene, pero lo va a esperar. Y nadie lo va a poder separar del amor de Dios. Y yo aquí tengo en Romanos 8:35, conocido por todos nosotros, que dice así: ¿quién nos separará del amor de Dios? Póngase a pensar eso y usted confiéselo conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús? ¿Quién? Si Él ya dio su vida por usted y por mí, y yo he tomado las decisiones de mi voluntad, ahora, ¿quién me va a separar de ese amor? Ahora Dios me tiene agarrado de su mano y yo he dejado que Él me tome de mi vida porque yo decidí. Confesé a Jesús, yo fui al bautismo, ahora estoy en su mano, he hecho un pacto con el Señor, he hecho un pacto con la iglesia, ahora yo sí pertenezco a la iglesia de Cristo. Cuando yo no me bautizo, yo no sé si usted ha hecho un pacto con Cristo y ha hecho un pacto con el cuerpo de Cristo. Si usted pertenece a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no ha dado su testimonio público. Y dice, ¿habrá alguna tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, pandemia, enfermedad, escasez, alguna situación sentimental, amorosa, qué sé yo, familiar, algún problema? ¿Alguien me va a separar? No, por el contrario, yo estoy más apegado a Cristo Jesús porque el amor es de Él hacia mí, pero he tomado la decisión de convivir con ese amor. Y yo sé que todas esas cosas soy más que vencedor, como dice en el versículo 37. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tengo todavía un punto más que darle con respecto al bautismo en agua. Yo le invito a que usted le dé gracias a Dios por haber tomado la decisión de bautizarse en agua. No sé si lo hizo por inmersión, pero si no lo ha hecho, vuélvalo a hacer por inmersión. Si usted ya lo hizo por inmersión, pues qué bien. Si usted lo hizo de otra manera, lo que vale es la obediencia que usted tuvo. Si quiere que le apoyemos, no dude de buscarnos. Y voy a continuar con este tema, enfatizándole un poco más sobre los beneficios del bautismo para su vida. ¿Qué significa el bautismo para su vida? Y yo le llamé beneficios del bautismo. Gracias, mis hermanos, que Dios le bendiga
Me siento gozoso de poder transmitir con usted estas pocas palabras del Señor para usted en este corto tiempo. Quisiera expresarme de una manera más especial. Quisiera estar cerca de usted para poder orar por su vida, en el nombre de Jesús, para bendecirlo a usted y a toda su familia. Cuídese.